y pagar impuestos durante décadas. De hecho, el comentario más antiguo del Evangelio de Marcos dice: los pecados y los demonios reprimen el clamor del pobre Bartimeo que el Señor escuchó. Amar como ama Jesús es escuchar el grito de la voz solitaria. La voz solitaria del hombre. Todos podemos quedarnos atascados al costado de la carretera de diferentes maneras en diferentes momentos de nuestras vidas. Pero tenemos que pedir ayuda al nombre de Jesús. Tenemos que luchar por nuestro derecho a ser escuchados. Lucha por nuestra curación. 2. Entonces Jesús lo escucha y lo llama. Bartimeo arrojó a un lado su manto, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Los primeros escritores cristianos dieron mucha importancia a que Bartimeo se deshiciera de su manto. Según Efesios 4, 22 y Col. 9, que hablan de despojarse de su antiguo yo, que es el anciano, y vestirse del nuevo yo. Entonces se dice que Bartimeo salta del anciano. Su manto se usaba para extenderse en el suelo para recoger el cambio cuando no lo estaba usando, así que, en efecto, Bartimeo desechó su licencia de mendigo. Existe la expectativa de transformación y un cambio de estatus de un mendigo ciego a algo más listo para algo nuevo. Descartar el equipaje, la confesión, siempre es parte de la curación. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, quiero ver. En latín, eso podría ver. Bartimeo dice que era misericordia lo que buscaba y no dinero, quería recuperar la vista. Nombrar nuestras necesidades hace algo como nombrar nuestras heridas o nombrar nuestros pecados o incluso nombrar a los hijos. Las cosas nombradas se graban en la realidad de una manera nueva, ya no se confunden con las ideas, negación, intención o racionalización. Las cosas nombradas en la fe se convierten en bendiciones para nosotros. 3. Terminaré cómo se usó este evangelio en las ceremonias bautismales en la Iglesia Católica primitiva. La persona a ser bautizada dice: ten piedad de mí, lo que habla de la absoluta necesidad de Dios. El diácono dice: llámalo. La congregación dice: sed valientes, Jesús os llama. La persona a ser bautizada se quita el manto o la ropa exterior. El diácono pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Persona a bautizar: quiero ser iluminado. Diácono, bautizando a la persona, luego dice: tu fe te ha salvado. La respuesta de fe es siempre personal, pero Bartimeo siguió a Jesús y se unió a los otros discípulos que también estaban en el camino. Marcos 10. 32,46. La vida cristiana nunca se vive aislada de los demás, solo en compañía de los demás podemos encontrar la salvación y la plenitud de vida. Y también ayudar a los que se quedan al costado del camino sin ninguna fe. Amén. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Y si pudieras elegir a tu propio Dios. By Rick Gillespie-Mobley. Sumari. Tema. Este sermón trata de cómo crearías tu propio Dios si no quisieras el que se encuentra en las Escrituras. Y si pudieras elegir a tu propio Dios. Éxodo 32, 1 a 8, Romanos 1, 21 a 25. Tema. Este sermón trata de cómo crearías tu propio Dios si no quisieras el que se encuentra en las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han creado algo desde cero? Podría haber sido un pastel, un dibujo, un edificio, una mesa, un atuendo, un barco o muchas otras cosas. Pero cuando terminaste, ya sea que te dé cuenta o no, habías creado algo único. No había otro en el planeta que fuera exactamente como el tuyo, incluso si seguías un plan o un diseño. Dios nos creó para ser creadores porque fuimos hechos a imagen de Dios. Dios es mejor conocido por lo que Dios ha creado. Estamos en nuestra serie, What If, en la que dejamos que nuestra mente se vuelva loca con todo tipo de posibilidades. Hemos estado en una especie de zona desconocida con nuestros ¿qué pasaría si? Primero fue ¿y si Jesús no hubiera venido? Luego fue ¿y si la Biblia fuera una mentira? Y el próximo domingo será ¿y si no te salvaste? Pero hoy vamos a considerar, ¿y si pudieras elegir a tu propio Dios? Vamos a construir a Dios con nuestras propias reglas. Hoy en día es popular encontrarse con personas que dicen que son una persona espiritual muy profunda, pero que no tienen nada que ver con la iglesia ni con ninguna religión organizada. Simplemente conocen a Dios por sí mismos. La idea de ser espiritual pero alejado del Dios de las Escrituras ha existido durante miles de años.
Había un grupo de personas en la primera parte de la Biblia que habían sido esclavos durante más de 400 años en Egipto en África. Fueron cruelmente golpeados y oprimidos. Se les ordenó matar a sus bebés varones tan pronto como nacieran. Oraron para que Dios los liberara porque sin Dios no tenían esperanza. Dios escuchó su oración y envió a 2 hombres, Moisés y Aarón, para sacarlos de Egipto y destruir a la nación egipcia que los oprimía. Dios hizo una gran cantidad de milagros para que esto sucediera. Dios incluso proporcionó milagrosamente comida y agua para la gente en el desierto mientras viajaban hacia una tierra que era rica en árboles, frutas, pastos y praderas. Dios incluso les habló a estas personas desde una montaña ardiente y humeante que hizo que la montaña temblara. La gente se aterrorizó cuando escuchó la voz de Dios por sí mismos. Estaban a cierta distancia de la montaña, pero vieron un relámpago y escucharon el trueno. De la montaña subía humo y se oía el sonido de una trompeta. Le dijeron a Moisés, sube a la montaña para hablar con Dios por nosotros. Pero no dejes que Dios nos hable o moriremos. Entonces Moisés sube al monte para hablar con Dios y deja a Aarón a cargo del pueblo. Todo va bien por un tiempo, pero luego las horas se convierten en un día y el día en días. Alguien dijo, Moisés nunca debería subir a esa montaña, tuve un mal presentimiento al respecto desde el principio. Alguien más dijo, te apuesto lo que sea a que está perdido en algún lugar de esa montaña. Alguien más dijo, viste todos esos relámpagos y la montaña temblando con todo ese humo. Apuesto a que fue alcanzado por un rayo o quemado por lo que sea que estaba causando ese humo. Te lo digo ahora mismo, probablemente esté muerto. Alguien más dijo, bueno, ya sea que esté muerto o no, si planeaba regresar, ya debería haber regresado. Los chismes empezaron a volar. La gente empezó a asustarse. Querían algo de protección. Algunas personas decidieron que algo le había sucedido a Moisés por lo que necesitaban un nuevo Dios. Obviamente, el Dios que llamó a Moisés a la montaña no pudo salvar a Moisés por lo que ciertamente no iban a confiar en él. Le dijeron a Aarón, ven aquí y haznos dioses que irán antes que nosotros. En cuanto a este compañero Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido. Desafortunadamente, Aarón se apresuró a empezar a crear un nuevo Dios con la ayuda de la gente. La gente ahora está justo donde estamos hoy en nuestra serie, y si pudieras elegir a tu propio Dios. Hoy como la gente con Aarón, puedes empezar de cero con un nuevo Dios. Creo que lo mejor que debemos hacer al elegir crear una nueva es hacernos algunas preguntas. De esa manera sabremos qué ingredientes necesitamos para llegar a la clase de Dios que queremos. Lo primero que debemos responder es cuántos dioses vamos a crear para nosotros mismos. Funcionará mejor para nosotros tener dioses diferentes para áreas separadas de nuestras vidas. Creamos un Dios responsable de nuestra riqueza, un Dios responsable de nuestra salud, un Dios responsable de nuestras relaciones, un Dios responsable de nuestra vida amorosa y un Dios responsable de sacarnos de un apuro. De esa manera, es posible que no tengamos que vivir con el mismo estándar en todas las situaciones. Pero con más de un Dios podrían tener peleas entre ellos o podrían tener peleas por nosotros. El Dios de la riqueza puede seguir abriéndonos todas estas puertas para que ganemos más y más dinero, mientras que el Dios de nuestras relaciones insiste en que pasemos más tiempo con nuestros hijos si queremos que nos amen cuando envejezcamos. ¿Estará bien amar a uno de los dioses más que a los demás? Tendrán diferentes deberes y ante quién respondería cada uno si nos llevaran en diferentes direcciones. ¿O deberíamos tener un solo Dios que pueda ocuparse de todo? Eso podría resultar mucho menos confuso. Ese Dios único podría mostrarnos cómo equilibrar las cosas sin tirarnos en 10 direcciones diferentes. Ese Dios único no estaría compitiendo por nuestra lealtad. Lo siguiente que debemos decidir es cómo se verá este Dios. La gente que estaba con Aarón eligió un becerro como Dios. ¿Será Dios una versión más grande, más poderosa, más bella o más exitosa de nosotros mismos? ¿Será Dios como un corazón de San Valentín con amor brillando en todas direcciones radiante en el cielo? ¿Se verá Dios como 2 grandes manos abiertas para recibirnos o listo para formar un puño para deshacerse de las personas que no nos agradan? En el momento en que nos decidimos por una imagen de este Dios, inmediatamente colocamos barreras alrededor de este Dios y lo limitamos tanto al tiempo como al espacio. Ninguna imagen puede estar en todas partes al mismo tiempo.
¿Cuáles serían nuestros planes sobre cómo adorar esta imagen que hemos creado o la adoraríamos en absoluto? ¿O deberíamos crear un Dios que sea espíritu para que Dios pueda estar en cualquier lugar y en todas partes al mismo tiempo? No queremos tener que preocuparnos por si Dios tiene o no el transporte para llegar a tiempo a nosotros en medio de nuestra crisis. Porque si nuestra imagen de Dios es simplemente un reflejo de nosotros mismos, sabemos que nos lleva tiempo movernos de un lugar a otro. Lo siguiente que debemos decidir es quién tendrá acceso a este Dios. Queremos tener a este Dios como un genio en una botella que solo responde a nosotros. ¿Será este nuestro Dios solo el que trata con los demás, pero somos su favorito y nadie más puede tener a Dios en los mismos términos que nosotros? Después de todo, somos el Creador. Este Dios estará más preocupado por mí que cualquier otra persona y podré llegar a Dios cuando crea que necesito hacer contacto. Este Dios tendrá acceso a mí cuando Dios quiera, o se supone que este Dios debe sentarse hasta que yo le dé permiso a Dios para que se acerque. ¿Puede este Dios aparecer y empezar a poner mi negocio en las calles? Lo siguiente que queremos decidir es si este Dios lo sabe todo o no. Queremos poder ocultarle cosas a este Dios para que nunca tengamos que responder por lo que hacemos al amparo de la oscuridad. ¿Seremos capaces de mentirle a este Dios y negar que hemos hecho algo malo sabiendo que no nos atraparán? ¿Se limitará este Dios a cuán lejos en el futuro que Dios puede ver? Porque si dejamos que Dios vea muy lejos en el futuro, Él puede ver nuestro pecado antes de que lo hagamos, lo que hará que sea más difícil para nosotros mentir al respecto si nos lo piden. Pero si no dejamos que Dios vea el futuro lo suficientemente lejos, entonces, ¿cómo podrá Dios protegernos de los peligros que se avecinan? O este Dios va a ser omnisciente, lo que significa que conoce todas las cosas. Él sabrá todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cada lugar que visitamos y cada pecado que cometemos. Él sabe cada vez que nos arrepentimos, cada vez que guardamos rencor. Él sabrá todo sobre el futuro para que pueda hacer que evitemos que las cosas entren en nuestras vidas. Él puede guiarnos a través de un campo minado de manera segura porque sabe dónde se han enterrado en el suelo todas las minas que podrían volar nuestras piernas. Lo siguiente que debemos decidir es si este Dios puede decirnos qué está bien y qué está mal. Le decimos a nuestro nuevo Dios: aquí están nuestros 7 mandamientos que la gente debe seguir. Si alguien no está de acuerdo, está bien siempre que esté de acuerdo con 4 de las 7. ¿Qué tipo de consecuencias puede imponer este Dios si se quebrantan los mandamientos? Podemos votar periódicamente el 7 y decidir cuáles conservar y cuáles son opcionales. O este Dios va a ser un legislador. Un Dios que nos dice cómo es y qué requiere de su pueblo. Un Dios que nos dice que estas son 4 cosas que debes hacer en relación conmigo, y estas son 6 cosas que debes hacer en relación con los demás. Un Dios que no piensa simplemente en lo que es mejor para mí, sino en lo que es mejor para todos. Lo siguiente que queremos decidir es qué tan poderoso será este nuevo Dios. ¿Tendrá Dios el poder de eliminar todo el mal del mundo para que todos podamos vivir juntos en paz y felicidad? ¿Cuánto poder queremos que Dios use cuando detecta el mal? Debería acabar de inmediato con las personas con pensamientos pecaminosos, las personas que dicen mentiras, las personas envidiosas o celosas de otras personas, las personas codiciosas, las personas que matan o piensan en matar a otros. Habrá un límite en la cantidad de veces que una persona puede equivocarse y un límite de tiempo para que se arrepientan, antes de que Dios los saque para que todos puedan ser felices. ¿Recibirá usted y su familia alguna exención especial de las reglas ya que está creando a este Dios? Estará suplicando: bueno, sé que es testarudo y está empeñado en vender drogas que están matando gente, pero es mi hijo. Déjalo un poco holgado. ¿O será este Dios todopoderoso, dispuesto y capaz de hacer lo que Dios quiere hacer, cuando Dios quiere hacerlo? Un Dios cuyo poder está templado por la misericordia y la gracia, lleno de paciencia y bondad amorosa. Para que no solo usted, sino todos los demás, puedan fallar una y otra vez y, sin embargo, Dios todavía se acerca a ellos con amor para llevarlos al arrepentimiento. Un Dios que no hace acepción de personas, que genuinamente quiere que todos se salven. Un Dios que limita su poder hasta que la justicia exige lo suficiente es suficiente y la justicia exige que se emita juicio. Lo siguiente que tenemos que decidir es qué vamos a hacer con el pecado. ¿Este Dios se preocupará siquiera por el pecado? Bueno, si no lo santificamos, entonces el pecado no será un problema.
Pero si creamos un Dios impío, podemos esperar un grupo